quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. ¿Creer o tener fe? Es la pregunta. Cuando uno habla con las personas, muchos dicen, sí, yo creo que todo esto va a cambiar. Yo creo que cuando termine la pandemia vamos a tener una nueva forma de vida. Yo creo que en un futuro cercano las cosas serán de este modo. Es quizás una expresión de buenos deseos. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de fe, cuando Dios nos habla de fe, nos habla de una actitud interna del corazón que es muy diferente. El hermano de Jesús, Jacobo, cuando escribió su carta universal, él ponía en uno de sus párrafos, los demonios también creen y tiemblan. Pero eso no es fe. Encontramos en el Evangelio de Marcos un pasaje muy interesante. Un hombre tenía un hijo que atormentado, nos cuenta este relato, por un espíritu inmundo. Y llegando Jesús a ese lugar, comienza a hablar con él. Y le dice lo siguiente: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído por un espíritu mudo. Cuando menos espera se apodera de él y lo derriba al suelo, haciéndole arrojar espuma por la boca y rechinar los dientes hasta que se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo han conseguido. Jesús exclamó: gente incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Se lo llevaron, y cuando el espíritu vio a Jesús, enseguida se puso a zarandear con violencia al muchacho. Cayó al suelo, revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contestó: desde niño. Muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó: ¿cómo si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó: yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Jesús, al ver que se aglomeraba la gente, increpó al espíritu impuro, diciéndole: espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y que no vuelvas a entrar a él jamás. Y el espíritu, gritando y haciendo que el muchacho se retorciera con violencia, salió de él dejándolo como muerto. De manera que en efecto todos los presentes lo consideraban muerto, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho quedó en pie. ¿Qué situación? Situación tensa. Jesús hablando con las personas y de pronto este padre irrumpe desesperado, trayendo a un muchacho que sufría a través de un espíritu que lo tomaba y lo hacía revolcar en el piso y lastimarse. La Biblia nos dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Jesús dice: yo he venido para que tengas vida. La obra del diablo es robar. ¿Qué nos roba? La tranquilidad, la paz, la relación con Dios. Te roba el ser vos mismo.
vino para matar. Hoy escuchamos de guerras en algunos países de Oriente y sabemos que hay muerte de ambos lados, no solamente de un país sino de otros. Ambos ejércitos se enfrentan y por supuesto que hay decesos y familias deshechas. Eso es obra del diablo. Y destruir sociedades, familias, vidas. Pero en este pasaje encontramos a Jesús hablando con este padre y le dice: bueno, cuéntame qué es lo que le pasa al muchacho. Y cuando el padre le cuenta lo que sucede, le dice a Jesús: si podés, ayudarnos, tené compasión de nosotros. Dios es un Dios de compasión. Quiero decirte que Dios entiende la situación por la que estás pasando. Él conoce el proceso que estás viviendo o el que está viviendo alguien a quien vos apreciás, alguien de tu familia, un amigo, un conocido. Y quizás nuestra oración sea como la de este padre: Señor, si podés tener compasión y ayudarlo. Seguro que Jesús va a tener compasión, pero me gusta la expresión de Jesús. ¿Cómo si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Y esto es la clase de fe que Dios espera de cada uno de nosotros. No una creencia en quizás lo que pueda decir un libro, lo que pueda decir un predicador o un sacerdote, sino el poner la confianza plena en el Cristo que nos muestra la Biblia, aquel que nació, vivió entre nosotros, murió en una cruz, resucitó el tercer día y ascendió a los cielos y prometió que un día iba a venir a buscarnos. La fe en Cristo es una fe que cambia, una fe que salva, una fe que sana. Los preceptos religiosos solamente pueden muchas veces acallar culpas o quizás de alguna manera hacer que nuestra conciencia esté más tranquila, pero no producen cambios. Solamente la fe en Jesús es la que produce cambios trascendentes en las personas, en los jóvenes, en los adultos, en los niños, en los ancianos. Este hombre se acercó trayendo al Padre a Jesús y le dijo: tené compasión de mí. Y Dios es un Dios compasivo. Él quiere que vos te acerques a Él con fe, con la fe que tenía este padre, sabiendo que Jesús podía hacer algo por su hijo. Y aunque había algo quizás que todavía le faltaba para confiar plenamente, dice: bueno, Señor, ayuda mi fe, tengo fe, ayúdame a tener más. Y por supuesto que Jesús no se quedó quieto. Y dio la orden y aquel espíritu que atormentaba a este muchacho tuvo que irse. Jesús es Señor del cielo y de la tierra. De su iglesia quiere ser el Señor de tu vida también. ¿Por qué? Si seguimos leyendo más adelante, el capítulo siguiente, Marcos capítulo 9, en el capítulo 10, encontramos nuevamente a Jesús en el camino y es ahora un muchacho con muchísimo dinero que se acerca a él y justamente le consulta cómo ser agradable a Dios, cómo tener esa vida que Dios vino a darte. Y Jesús le dijo: bueno, cumplí los mandamientos. Y él dijo: ya lo hago. O sea, él cumplía los preceptos religiosos. Pero Jesús dice: bueno, pero te falta algo. No son solamente los preceptos religiosos. Faltan las obras que estos preceptos, que estas enseñanzas, que la palabra de Dios debe producir en un corazón. Así que le dijo a este muchacho: vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y vení y seguime. Y nos dice el relato que él se fue entristecido porque tenía muchas posesiones y evaluó seguir a Jesús, perder lo que tengo, me quedo con lo que tengo. Y se fue entristecido. Y Jesús habla con sus discípulos y les dice que, bueno, dice: qué difícil que es alguien que confía o que pone sus deseos, sus ansias, dice, en el dinero, en riquezas, dice, poder llegar a conocer verdaderamente a Dios. No es imposible, es difícil. Y ellos
miraron, porque en aquella época los judíos pensaban que aquel que era rico era porque Dios le bendecía, y aquel que era pobre, quizás un menesteroso o alguien que estaba en la calle, era porque los juicios de Dios habían caído sobre él. Nada más lejos que eso. Jesús les dice, cuando ve en ellos esta forma de pensar, cuando los escucha, Pedro le dice: Señor, entonces ¿quién puede entrar en el reino de Dios? ¿Quién puede tener una relación con Dios? Y los ricos no pueden. Dice, los pobres. Y Jesús le dijo: para los hombres hay cosas que son imposibles, pero no lo es para Dios, porque para Dios todo es posible. Hay cosas que para los hombres son imposibles, es cierto. Nuestros buenos deseos muchas veces no alcanzan. Muchas personas le dicen a otras: bueno, te mando toda mi luz, te mando las mejores vibras, de que tenga una buena onda, sé positivo, pero no alcanza. Las palabras de Jesús van más allá que eso y nos aclaran quizás el campo, el espectro de lo que nosotros miramos. Para los hombres hay cosas que son imposibles, pero no lo es para Dios, porque para Dios todo es posible. Todo es posible. Fe en un Dios para lo cual todo es posible. Por eso, no sé cuál será tu situación, lo que estás viviendo vos, o como dijimos antes, alguien que conocés, que apreciás, en el cual estás en contacto. Todo es posible para Dios. Un corazón que tiene fe en Jesús es un corazón que va a recibir la misericordia de Dios, es un corazón que va a recibir la bendición de Dios. Dios va a ver su mano. No porque yo lo diga, no porque piense en hacer una declaración, sino porque lo dice la palabra de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Por eso te animo a que vuelques tu corazón en oración al Señor, presentes tus imposibles a Dios. Y vas a quedar verdaderamente sorprendido de lo que Él va a hacer en tu vida. Porque es un Dios de misericordia, un Dios de amor, que te está buscando y está buscando tu bienestar. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, sus caminos son diferentes a los nuestros. Pone tu confianza en Jesús. Entonces, ¿sabes qué? El rostro de Dios va a brillar sobre tu vida. Vas a tener paz. Y tu vida va a cambiar radicalmente. Creer, sí, pero ahora da un paso más. Pone tu fe y tu confianza en Jesús. Que el Señor te bendiga.